Tuvo un instante bastante emotivo. Esta semana fuimos testigos de la partida de mi hermano, el pastor Eduardo Contreras. Él forma parte de, no sé si una playa, será correcto decirlo, de varones que fueron llamados al pastorado en un momento en que la iglesia no tenía los recursos para pagarle los sueldos, ¿ya? Así que tenían que arreglárselas como podían. Eran varios hermanos que recibieron el llamado del Señor y asumieron este desafío de pastorear las iglesias, como el hermano Eduardo. Y como digo, era un grupo de varones que no contaban con los recursos. Tanto es así que la iglesia además tenía que sostener posteriormente a las viudas. Un hermano que dejó un testimonio muy hermoso. Aquellos que estuvimos en el culto pudimos recordar una serie de anécdotas. Yo me acuerdo del pastor Covarrubias cuando presidía este tipo de servicios funerarios, decía: aquí hay un miserable pecador, decía. Y es cierto, pero como la gracia de Dios obra para que un miserable pecador pueda ser usado para dar el testimonio que nuestro hermano daba y que era testimoniado, valga la redundancia, por personas que ahí intervenían. Así que ha sido una semana, como digo, que ha tenido algunas situaciones en particular. Bueno, pero hoy día estamos alegres, es el día del Señor, ¿no? El Salmo, de hecho, nos va a recordar eso. Hermano, amado, primero que todo quiero pedirle, no sé si lo tenemos por ahí, quién es la persona que me ayuda. Yo tengo acá la versión Reina Valera, pero vamos a estar usando también esta versión y yo les invito a que me acompañen en la lectura. No sé cuál me sea más cómoda. Es el Salmo 118 y lo vamos a leer desde el versículo 19 hasta el 29, ¿ya? Y quiero invitarles a que lo leamos alternadamente, para que participemos de este instante de lectura de los salmos. Particularmente tenían esa facilidad de poder ser usados para la lectura alternada. No están destacados en amarillo, pero podemos ir viendo los números, ¿no es cierto? Cada número está ahí indicado, el 19, el 20, entonces nosotros yo voy a leer un versículo y ustedes van a ir leyendo el siguiente. Eso nos va a permitir poder participar, como decía, de esta lectura. Entonces, quienes ya tengan su texto propio o estén mirando, que digan amén. Amén. Bien, entonces vamos a dar lectura y dice este texto: ábranme las puertas donde habita la justicia. Quiero entrar por ellas para alabar al Señor. Ellas son las puertas que llevan al Señor, y por ellas entran quienes son justos. Te alabo, Señor, porque me escuchas y porque me das tu salvación. La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esto viene de parte del Señor, y al vernos nuestros ojos se quedan maravillados. Este es el día que el Señor ha hecho, y en él nos alegramos y regocijaremos. Señor, te ruego que vengas a salvarnos. Te ruego que nos concedas la victoria. Bendito que viene en el nombre del Señor. Desde el templo del Señor nos bendecimos. El Señor es Dios y nos brinda su luz. Que comience la fiesta. Aten las ofrendas a los cuernos del altar. Tú eres mi Dios y siempre te alabaré. Siempre, Dios mío, exaltaré tu nombre. Todos alabaremos al Señor, porque Él es bueno, porque su misericordia permanece para siempre. Amén. Que el Señor bendiga este texto que hemos leído. Tengamos un momento de oración. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, Señor, hay gozo en nuestro corazón, porque mediante tu Espíritu Santo tú permites que hoy día podamos congregarnos. Porque tú has puesto esa inquietud de traernos hasta acá. Tú conoces nuestros corazones, conoces nuestras vivencias. Tú sabes cómo hemos llegado. Pero tenemos alegría, oh Señor, de que formamos parte de tu pueblo. Queremos que tú
tú nos alimentes con este alimento espiritual que es tan necesario. Así como nos alimentamos para nuestro cuerpo, necesitamos ser sostenidos por ti. Por eso clamamos, oh Señor, para que la lectura de este salmo y lo que tú aquí nos quieres entregar pueda ser dirigido por tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. De tal manera, oh Dios, que obre conforme a tu voluntad en nuestras vidas. Señor, quédate en medio de tu pueblo para que podamos glorificar tu santo nombre. Oramos a ti, oh Señor, con humildad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A medida que han pasado los años me pongo más llorón, así que les voy a pedir que tengan paciencia con eso. No sé si esto es una excusa, pero ocurre. Hermanos amados, este salmo en que vamos a meditar hoy día es un salmo que se ubica en una época en la que el pueblo había dejado el exilio. El pueblo de Israel, el pueblo judío, ha dejado el exilio y es la época en que se ha construido el segundo templo. Así que estamos hablando de por ahí, los estudiosos lo sitúan entre los años 516 al 444 a.C. aproximadamente, porque está hablando del templo y aquí estamos hablando del segundo templo. Este salmo está, podríamos decir, dividido en 3 partes. No leímos los primeros versículos, es muy interesante lo que allí se va dando, como el salmista está adorando al Señor en esos primeros versículos. Entonces podríamos decir está dividido en 3 partes. Hay una primera parte donde está, como ya decía, la adoración al Señor y el animarse. El salmista se anima a sí mismo, pero también anima al pueblo a adorar al Señor. Quiero hacer una pequeña pausa aquí. En la escuela dominical hablábamos acerca de estas cosas. Qué interesante cómo el Señor va conectando todo lo que quiere para la vida de las personas. Algunos hermanos ahí destacaban esta necesidad de que haya amor. Y cuando hay amor hay alegría. Y cuando hay alegría podemos entonces decir gloria a Dios todos juntos. Esto es lo que le pasaba a este pueblo. Había entonces este ánimo a confiar en el Señor. Después hay una segunda parte que viene a hablar acerca de la entrada al templo, una procesión que camina jubilosa, alegre, camino al templo. Yo no sé cuántos de nosotros, el día domingo cuando venimos acá, venimos con esa alegría y con ese júbilo de que nos vamos a reunir para glorificar todos como pueblo en nombre del Señor. A lo mejor algunos venimos un poco cansados, o preocupados porque salimos tarde, o preocupados porque tenemos que llegar a hacer alguna cosa después. Este texto de esta segunda parte del Salmo está hablando de la alegría que había de este pueblo al caminar hacia el templo, el lugar en el cual se reunían como pueblo para todos juntos poder glorificar a este Dios, a este Señor, que ha hecho tantas cosas, tantas maravillas. Y la tercera parte, entonces, está hablando acerca de cómo llega este pueblo a la adoración, cómo llega a reconocer a Dios y cómo entonces esta venida va a provocar alegría y gozo. En uno de los textos, ya lo vamos a ver más adelante, dice: este es el día del Señor. Me recordé de una alabanza que nosotros teníamos, un corito que cantábamos antes: este es el día que hizo el Señor. Regocijémonos y alegremos en Él. Bien, hermanos amados, entonces podemos decir que este salmo no está relacionado como algunos de los otros que ya hemos estado estudiando en la época de David o los músicos de David, sino que está en otra época. Sin embargo, tenemos que comentar que los salmos formaron parte de los libros poéticos del pueblo judío por muchos años. Ya teníamos cánticos que eran como los salmos y que son posteriormente usados desde la época de Moisés, ya donde hay una forma de expresión distinta. Estos escritos, a diferencia del resto de los textos, ¿no es cierto?, están escritos en versos. ¿Y qué eran los versos? Los que saben de literatura, de lenguaje, saben que era una forma de expresar sentimientos. Algunos con rima y otros no, pero en general lo que están captando son momentos
especiales para la vida del que los está escribiendo. De hecho, la mayor parte de la poesía actual se escribe en verso. A veces nosotros confundimos verso con versículo, ¿no? Pero esto es una manera en la cual el pueblo glorificaba. Y por eso se habla de los escritos poéticos del pueblo judío. Sin embargo, y como ya se ha dicho en las predicaciones anteriores, cuando el escritor está vertiendo su sentimiento en la poesía, cuando está ahí escribiendo y volcando todo lo que es su vivencia al escribir estos salmos, no tiene la claridad ni la conciencia de que está siendo inspirado, y aquí sí podemos usar claramente esa expresión inspirado, es decir, Dios está insuflando mediante su Espíritu Santo lo que este escritor debía desarrollar y colocar en el texto. Es decir, él no tiene la conciencia de que está escribiendo el texto sagrado, ese texto que es revelación, ese texto que viene a transmitirnos lo que Dios quiere revelarnos de forma particular a su pueblo, a los creyentes. Hay un salmo, me parece que la hermana Dali le tocaba meditar, que habla el Salmo 19, donde la primera parte está hablando de la otra revelación, que es la revelación general que se da en la naturaleza, en las obras de la creación. Pero esto ya está aquí hablando de esa revelación que Dios quiere que usted y yo tengamos respecto de los planes del Señor, respecto de quién es Él y de qué quiere para nuestras vidas. Como decía entonces, el escritor está mirando el momento histórico, pero ese momento histórico está siendo usado por el Señor para traernos mensajes. A diferencia de otros salmos que ya hemos estudiado, es un poco más difícil ver acá, no tan simple, cómo esto está relacionado con la única cosa que nosotros vamos a encontrar en común en toda la Escritura. Y es desde Génesis hasta el Apocalipsis el mensaje central, que es Cristo, nuestro Señor. Nosotros decimos que la Biblia es cristocéntrica, porque tenemos la certeza que esta revelación que ha ido progresivamente ha hablado desde el comienzo de nuestro Señor Jesucristo, a quien hoy día alabamos, por quien hoy día cantamos. El mensaje central entonces de nuestro Salvador. En otros pasajes hay claridad de cuando está hablando de Él, pero aquí entonces se ve un poco más difuso. Sin embargo, al estudiarlo podemos ir descubriendo que es parte del propósito de Dios. Dios en su soberanía ha elegido a quienes iban a componer este texto, pero también en esa soberanía ha escogido a quienes van a formar parte de su pueblo. Y es una revelación que nos permite poder entender por qué Dios actúa de esta manera y poder comprender. Pero también es una revelación que nos ayuda a tener un mejor conocimiento de Dios. Hoy día también eso lo tocábamos en la escuela dominical. La lectura de la palabra del Señor nos permite poder conocer al Señor. Notemos que cuando en la Biblia se habla de conocer, no tiene que ver solo con el aspecto intelectual. Ya un pastor que predicaba sobre un salmo lo destacaba. La connotación de conocer en la Escritura es algo mucho más profundo. Es la relación íntima que podemos llegar a desarrollar con nuestro Señor. Eso es el conocimiento desde el punto de vista de la Escritura. Me pregunto yo, ¿cuántos de nosotros hoy día tenemos ese conocimiento de Dios? ¿Y cuántas veces el que no lo tengamos tan profundo en nuestra comunión hace que nos vayamos por otros lados o dejemos de hacer aquello que hoy día también se mencionaba, eso de ser misioneros en donde estemos? La Escritura nos dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Importante, porque en esta revelación nos está conduciendo para que no nos equivoquemos. Ya la próxima semana seremos testigos, como tantas otras veces, de situaciones que arrastran a muchos creyentes a
temas que son de idolatría, que no están en la Escritura. Cuando se habla de la entrada triunfal, ¿no es cierto?, a Jerusalén, también se habla, o dicen algunos, el Domingo de Ramos. Y se hacen estos ramitos que la gente lleva a sus casas y los lleva de una manera sentida, creyendo realmente que tienen alguna cosa especial. Qué distinto es lo que nos dice la Escritura. A Dios no lo adoramos a través de estas cosas. A Dios tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces esta revelación nos va a ayudar también a solidificar nuestra fe, para no confundirnos. En segundo lugar, esta revelación nos está hablando acerca de nuestra situación real frente a este Dios. Estamos en una época en que buscamos cómo subirnos el ánimo, cómo mejorar. Y hay muchos libros que hablan de la autoayuda y todas esas cosas para que, entre comillas, tengamos una mejor vivencia. La Escritura es terrible, hermanos. Nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¡Qué terrible! Aquí nadie se escapa. Nadie es mejor que otro. Calvino lo dice con palabras más duras, que a algunos no les gusta incluso escuchar. Calvino habla de la depravación total. ¡Qué tremendo! Eso es lo que somos. Entonces la Escritura nos permite poder tener también claridad para comprender quiénes somos frente a Dios. Pero un mensaje también trae la esperanza, porque la tercera cosa que encontramos en la Escritura es la esperanza de la salvación. Y en ningún otro hay salvación, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ahí está también este consuelo que trae a nuestras vidas. Este salmo también, volviendo al texto, es llamado un canto de fiesta, porque tenía que ver, como ya decía, con la dedicación del templo. Esta tarde vamos a usar estos 19 versículos que ya hemos dado lectura. En primer lugar, el Salmo, en el versículo 19, se está hablando acerca de las puertas de la justicia. El salmista pide que las puertas de la justicia sean abiertas para entrar por ella, para alabar a Dios. Podríamos decir que se ve aquí mismo encabezando esta profesión de liderando y dirigiendo con alegría esta llegada al templo para estar en la presencia del Señor. Nuevamente pregunto yo, ¿ese es nuestro sentimiento? Cuando venimos el día domingo, tenemos esa alegría de venir porque tenemos la certeza que vamos a estar en la presencia del Señor. No es que Dios no esté siempre con nosotros. No es eso lo que estoy diciendo, ni es lo que nos dice acá. Es que en el minuto en que el pueblo como nación se reúne, la presencia de Dios se manifiesta y su gloria está allí guiándoles. Volviendo al texto, decía, entonces estamos hablando de que se abran las puertas de la salvación. Hay que recordar que el templo judío al cual está aludiendo tenía muchas puertas. Sin embargo, esta puerta en particular, la llamada de la justicia, eran las puertas a las que se ingresaba al santuario. Para muchos yo sé que es conocido el santuario, pero sé que hay algunos que tampoco no conocen qué es el santuario. El santuario era un lugar del templo exclusivo, al que solo podía ingresar el sumo sacerdote, y lo podía hacer una vez al año. Y para hacerlo tenía que hacerlo después de, valga la redundancia, sacrificar a un animal. Y su sangre le permitía poder ser limpio para estar en la presencia del Señor. Estas son las puertas a las que está aludiendo. Estas son las puertas que está también Isaías diciendo, abrir las puertas y entrará la gente justa. Y aquí claramente no está refiriéndose al momento ni al instante histórico, porque esa puerta, como decía, solo tenía acceso el sumo sacerdote, porque allí estaba el acto del pacto y el pueblo judío sabía que ahí estaba la gloria de Dios. De manera entonces que este llamado a abrir las puertas está directamente relacionado con el mensaje de salvación de Jesucristo. Porque Jesucristo en su sacrificio viene a romper aquellas barreras
que nos impedía relacionarnos directamente con el Señor. Dios es santo, y eso lo dice su palabra. Y Dios odia el pecado. De manera que es muy difícil que cualquiera, por su iniciativa, pudiera venir frente a la presencia del Señor. Por eso era necesario que el sacrificio perfecto de Jesucristo nos abriera esas puertas para llegar a la presencia de Dios. Por eso Jesucristo en otra parte dice: yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es posible llegar a través de otros medios. Hay algunos que usan esta expresión que está relacionada con un tema histórico. Dice: todos los caminos llegan a Roma. No tiene nada que ver. Eso era porque efectivamente en la época, en la historia, los romanos, cuando construyeron su imperio, lo que se preocuparon de tener caminos que les permitiera trasladar rápidamente los ejércitos de un lugar a otro. De ahí que viene este dicho de todos los caminos llegan a Roma. Pero ese dicho no se aplica a acercarse al Señor. Hay un solo camino que nos puede conducir a la presencia del Señor, y es Jesucristo. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdad, dice Isaías, también haciendo alusión a esta idea que tiene aquí el salmista. Estas puertas entonces serán abiertas para que entren los justos. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Quiénes son los justos? Si la Biblia nos dice en Romanos: no hay justo ni aun uno. ¿Quiénes son entonces los justos? Y aquí otra vez nos encontramos con la referencia a Jesucristo y a la justicia de Dios satisfecha en el sacrificio consumado del Señor Jesucristo. A veces escucho con mucha frecuencia decir: el Señor ocupó mi lugar en la cruz. No ocupó mi lugar, porque yo podría estar en la cruz y no habría servido absolutamente de nada, porque soy un pecador. Y aunque mi sangre hubiera sido derramada en la cruz, no sirve de nada. El sacrificio de Jesucristo por eso es único, y por eso no lo repetimos. Único y repetible. El hebreo se expresa claramente en ello. Y ese sacrificio perfecto y esa sangre derramada del Cordero sin mancha es la que viene a consumar la justicia de Dios. Y a partir de esa justificación se nos imputa la justificación para que frente a Dios podamos ser justos y podamos entrar por esas puertas. Eso es lo que nos está diciendo el salmista. Abrir las puertas. Y dice que las puertas serán abiertas para los justos. No para los sacerdotes. No está diciendo, y por eso no se puede interpretar este salmo a la luz del hecho histórico. Por eso nosotros decimos que aquí está, como lo dice el título, está el evangelio de la salvación en los salmos. Porque el salmista está escribiendo algo que como que vendría a ser contradictorio incluso con esa época. Lo segundo que nosotros encontramos entonces claramente desarrollado en este texto es que Jesús es la profecía. En los versículos 22 al 23 dice: la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esto viene de parte del Señor. Y al verlo nuestros ojos se quedaron maravillados, dice el texto. En primer lugar, estamos hablando acá de algo que era significativo en la construcción. Cuando Pedro tiene que responder ante el concilio, ahí en el libro de los Hechos, porque los sacerdotes estaban molestos de que se estuviera hablando de Jesucristo, Pedro en la defensa hace alusión precisamente a este salmo. Dice: este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. Hoy día nosotros los creyentes tenemos la certeza de que el salmista se está refiriendo a Jesús como la piedra angular o la piedra del ángulo, aquella que fue rechazada por los constructores o los edificadores, pero que el Señor la levantó a un lugar privilegiado como una piedra del ángulo. Los que saben de construcción saben la importancia que tenía esta piedra en una construcción, sobre todo en la antigüedad. Yo no conozco mucho de eso, así que no voy a arriesgarme a decir algo que pueda sonar un poco absurdo. Pero lo que sí sabemos es que esta era una piedra fundamental en la construcción, que sostenía la edificación, sin la cual
la edificación se iba a derrumbar. Esto tiene también bastante sentido. Simbólicamente entonces se está hablando de esas puertas que se abren para recibir a los justos. Y ya ahí podemos ver a la mención al Señor Jesucristo. Y en segundo lugar estamos hablando ahora de esta piedra que sostiene el templo de la salvación. Sin Jesucristo no se puede sostener este edificio que tiene que ver con la salvación, que ya no es el templo físico, sin lugar a dudas, que ya ahora tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el templo del Espíritu Santo hoy día? Este edificio que se nos está quedando chico gracias al Señor, que a lo mejor le tenemos que hacer un segundo piso, no sé, construir hacia allá. No es ese el templo del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo, amados hermanos, somos nosotros, cada uno de nosotros. Aún así como somos imperfectos y pecadores, porque la justicia del Señor, esta justicia derramada en la cruz, se nos ha entregado a nosotros para que podamos formar parte de su pueblo. Hoy en día, sin embargo, esta piedra sigue siendo la que muchas personas rechazan como fundamento de la salvación. Muchos le agregan otros elementos y otros sustentos a la salvación. Hace unos días, amados hermanos, escuchaba en una temática sobre el desarrollo de las personas, algo que probablemente también muchos de ustedes lo han oído, y que dice que todas las personas nacemos buenas y que nos contaminamos en el entorno, ¿ya? De hecho, había un famoso español que sostenía esto en Yo soy mi circunstancia, ¿ya? También a otros dicen, no, si nosotros somos capaces de construir nuestro propio destino, somos los constructores de nuestro futuro. Podría decirse que algo de cierto es, en que podemos, de acuerdo a nuestras acciones, trabajar hacia nuestro futuro. Pero, hermanos amados, las Escrituras nos dicen que hay un error muy grande. Y esta idea seduce cuando el pueblo judío dice, no tenemos más rey que César. Nosotros tenemos hoy día esta piedra que es rechazada, es la piedra que habla el Nuevo Testamento también. Podríamos nosotros hoy día estar de acuerdo con lo que dice el comentarista Matthew Henry respecto a este texto. Dice, esta piedra rechazada ha sido promovida por Dios al mayor honor, el lugar principal del edificio. Es el ángulo que une las dos columnas, los judíos y los paganos, para hacer una sola casa espiritual. Y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo, dice Efesios 2:20. Antes de la venida de Jesucristo existía un pueblo histórico, que era el que venía de la herencia de Abraham. En Jesucristo ya no es un pueblo, son los judíos y los paganos. Los paganos eran todos los que no creían. Hoy día es uno solo, y es precisamente este edificio o la iglesia. En el siguiente versículo, el versículo 23 nos dice que es la mano del Señor que ha obrado para esto. Interesante, porque aquí nuevamente tenemos que detenernos necesariamente. Esto no pasa por las iniciativas de las personas. No podemos glorificar a Dios por nuestra propia iniciativa. Si el Espíritu Santo no mora en nuestras vidas, difícilmente vamos a poder reconocer al Señor. Y esto es maravilloso, porque podemos tener la esperanza que nuestra vida está en las manos del Señor. Y por tanto deberíamos decir gloria a Dios por esta iniciativa del Señor que ha tenido para rescatarnos. De lo contrario, no tendríamos ninguna posibilidad. El tercer aspecto y último que vamos a ver de este salmo es la aclamación en el día de la salvación. Este es el día que el Señor ha hecho y en él nos alegraremos y regocijaremos, decía. Señor, te ruego que vengas a salvarnos, te ruego nos concedas la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde el templo del Señor,
las bendiciones. El Señor es Dios y nos brinda luz. Algo que no está en la versión Reina Valera es esta expresión que, leyendo algunos comentarios, yo no tengo tanto conocimiento como algunos hermanos que estudian estos lenguajes antiguos como el hebreo o el griego, pero los comentarios ayudan mucho. Y curiosamente los comentaristas hablan de que esta expresión está relacionada con una fiesta del pueblo judío. En la versión Reina Valera 60 no aparece esta expresión, que comience la fiesta. Interesante. Interesante porque fíjense que alabar a Dios y gozar de su compañía para el pueblo era algo de alegría. ¿Qué son para nosotros las fiestas si no es eso? Cuando vamos a un matrimonio vamos a alegrarnos. Cuando vamos a, no sé, a un bautizo tal vez, o a un cumpleaños. Es una fiesta. Para el pueblo judío esta era la fiesta. Este día era el día para gozar y honrar al Señor. Era el día proclamado para Él. No era el día para que descansemos. Sí, es bueno descansar el domingo. Tenía otro sentido. Sin embargo, es el día en que el Señor trae la victoria. Por eso nosotros, los creyentes reformados, nos reunimos el día domingo, que es el día de la victoria del Señor. Es el día en que Jesucristo resucitó venciendo el pecado, venciendo la muerte. Y por eso nosotros todos los domingos proclamamos la resurrección del Señor, no solo en Semana Santa. Semana Santa es una ocasión especial que nos permite, frente a la sociedad, tener un discurso distinto. Pero todos los domingos nosotros estamos recordando lo que ocurrió en esos días. Este es el día que hizo el Señor. Tenía puesto acá, recuerdo que había un corito, decía que cantábamos, ya lo había mencionado, ¿se acuerdan? Y aquí me echo el agua, digo corito porque eso es así, le llamábamos nosotros antiguamente a las alabanzas. Regocijémonos y alegremos en Él, decía esta alabanza. Sí, es lo que hizo para que Dios hizo, para que usted y yo nos alegremos y glorifiquemos su nombre. Está anunciado el día en que Jesús trae la victoria de la vida sobre la muerte, el día de la consumación de la justicia divina para traer salvación a los escogidos. Por eso nos gozamos y nos alegramos. Por eso hoy día los creyentes nos reunimos para proclamar la victoria de Jesús en la cruz, el triunfo de Él sobre la muerte y la esclavitud del pecado. Por eso hoy alabamos juntos el nombre del Señor con alegría. En el versículo 26 se anticipa, como decía, lo que iba a ocurrir con la entrada de Jerusalén en la Pascua, donde la gente iba a cantar Hosana al que viene en el nombre del Señor. Hosana significa salva ahora. Y se dirá, el profeta Isaías dice, en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es el Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Por lo tanto, hermanos, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús un sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, nos dice Hebreos. Hermanos amados, hoy día, como el salmista, podemos clamar, alabemos al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Cómo es hoy día para nosotros considerar a Jesús en nuestra vida? ¿Es precisamente la piedra del ángulo? ¿Es precisamente lo que sustenta nuestra vida? Hablamos de las misiones, hablamos de tantas cosas hoy día en la escuela dominical. Para que ello ocurra, Dios tiene que ser el centro de nuestro corazón. Para que esto pueda ser concreto, Dios tiene que estar en el centro de nuestra vida. Si no, podemos elaborar muchas cosas, podemos organizar muchas reuniones, pero serán sin sentido. Cuando el Señor está en nuestro corazón, no es que no necesitemos realizar y planificar, pero van a surgir como consecuencia precisamente de gratitud. Podríamos concluir que vivimos en tiempos complejos, difíciles, donde el medio nos arrastra a tener estándares que no son compatibles con lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Pero si efectivamente Cristo es el centro, sin lugar a duda,
podemos tener la esperanza que en medio de todo, aflicción u otras cosas, en medio de la tormenta, podremos decir como el salmista: mi Dios eres tú, Dios mío, te exaltaré. El mensaje de este salmo también nos recuerda que para el pueblo judío, como ya lo he dicho, era un motivo de gozo. ¿Estamos viviendo hoy día una zona de confort? ¿Solo nos estamos vinculando con personas que comparten nuestra fe? ¿Sentimos la alegría que nos permite compartir esta salvación con otros? Son preguntas que podemos hacernos. Hubo una época, a partir de varios movimientos que surgieron en la historia, en que los creyentes empezamos a hacer como una especie de círculo cerrado. Nos juntábamos solo entre hermanos evangélicos. Por esa razón se empieza a producir esta, no sé si llamarla migración, de llegar de distintas iglesias a la iglesia presbiteriana y de la iglesia presbiteriana a otras iglesias. Pero estuvimos solamente en entornos que nos eran cómodos. Era fácil hablar del evangelio cuando ya otra persona lo conocía. Pero no es a lo que nos ha llamado el Señor. El Señor nos ha llamado a predicar el evangelio a aquellos que no lo conocen. A esos círculos que a veces se nos hacen difíciles. A esos círculos que a veces no queremos entrar porque nos complica. Si nosotros tenemos la alegría de saber que Cristo es nuestra piedra angular y que este es el día que hizo el Señor, nos va a motivar a llevar el evangelio a todo lugar y a toda criatura. Y cuando dice toda criatura, se está refiriendo a esos precisamente que a veces no nos quieren escuchar. No sé cuál es la realidad particular de cada uno. En mi trabajo tengo gente, entre comillas, académicamente intelectual, pero son ateos, autosuficientes. Es difícil hablar. Y a veces hasta uno lo desacreditan cuando quiere opinar. Una hermana por ahí, no recuerdo quién decía, que hay que tener la valentía de que yo siempre digo que soy creyente. Creo que era la hermana Cristina. Sí, hermanos. En estos medios es difícil a veces decir que uno es creyente. Pero cuando tenemos al Señor no nos podemos quedar callados. Cuando el Señor está en nuestro corazón no podemos dejar de decir quiénes somos. Como decía uno de los apóstoles, no podemos dejar de decir aquello que hemos visto y oído. Hermanos, finalmente recordemos aquella enseñanza que encontramos en Hebreo, que nos dice que cuando nos congregamos para considerarnos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y rogamos que tu Espíritu Santo la selle en nuestros corazones y en nuestras mentes. Permite que esta hable más claramente a nuestras vidas.